invito a que abras tus Biblias en el día de hoy en el libro de Lucas, capítulo 15, ahí es donde vamos a estar viendo la enseñanza bíblica de esta mañana. I invite you to open up your Bibles in Luke chapter 15. That is where the teaching of this morning will be. Y continuamos con esta serie de Jesús dijo. And we continue with the series Jesus Said. Y hoy vamos a ver esta frase que dice, alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. And today we're going to see the phrase, rejoicing in heaven over one sinner who repents. Esto es algo que tú vas a escuchar por ahí muy comúnmente. This is something that you will hear very commonly. Es decir, de que cada vez que una persona entrega su corazón a Cristo Jesús, It says every time a person gives their heart to Jesus, hay alegría en el cielo. there's rejoicing in heaven. Esto es lo que nos enseña la Biblia. This is what the Bible teaches. Claro, mientras más personas se arrepienten, más alegría. Of course, the more people who repent, the more rejoicing. Pero por una persona que se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, But for one person who repents and receives Jesus Christ in his heart, dice la palabra de que hay alegría en el cielo, hay gozo, hay fiesta. the Bible says that there is rejoicing in heaven. El crecimiento de la iglesia no se da cuando vienen personas de otras iglesias. The growth of the church does not come from people who come from other churches. La mayoría de las iglesias evangélicas están creciendo atrayendo gente de otras iglesias. The majority of the evangelistic churches are growing because they're bringing other people from other churches. Esa es una crisis que hay actual en todos lados, donde quiera que tú vayas. This is an actual crisis that is going on anywhere you go, También en nuestra ciudad. also in our city. Iglesias que usan estrategias para atraer a otros cristianos. Churches who use strategies to bring other believers into their church. De esa forma está creciendo la iglesia local, In that form, that is how the local church is growing, pero no el reino de Dios. but not the kingdom of God. Yo soy de los que creo firmemente, y lo I am one enseño, who firmly believes de que no es ético atraer a otra persona de otra iglesia. that it's not ethical to bring a person from another church. Tú me has escuchado decir aquí muchas veces, You've always heard me say here, y aún repetirlo también en la clase 101, and repeating it in class 101, de que nosotros no estamos interesados en atraer a nadie de otra iglesia. we're not interested in bringing other people from other Y churches. yo le digo a la gente, si tú conoces a una persona que va a otra iglesia, I say to the people, if you know someone that goes to another church, déjalo donde está. leave them where they're at. No le digas que vengas. Don't tell them to come. Eso es antiético, That is anti-ethical. no es correcto, That is not correct. no es bíblico. It's not biblical. Eso es una forma de robar. That is a form of stealing. Ouch. Ouch. Claro, como mucha gente dice, no, yo no robo, Many people say, I don't steal, pero me traigo los cristianos de otras iglesias. but I bring the Christians from the other churches. Jesús dice Jesus said que la responsabilidad nuestra that our responsibility es buscar a las personas que no conocen a Cristo is to Jesús. seek the people who don't know Christ. Te lo voy a mostrar con la palabra en esta mañana. I'm going to show that and prove it to you by the Bible. Dice allí en el libro de Lucas, capítulo 15, It says in the book of Luke, chapter 15, y vamos a comenzar leyendo en versículo número 1. we'll start reading in verse 1. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Vamos a hacer una pausa ahí un segundito. Let's pause for just a second Y analizar primeramente este escenario. and analyze this scene. Mira, en esta ocasión Jesús dice que estaba compartiendo con las personas que eran pecadoras, entre comillas. In this occasion, Jesus was saying that he was sharing with the people who were not believers. Habla aquí de recaudadores de impuestos. It talks about tax collectors. Los recaudadores de impuestos en aquel tiempo, o los cobradores de impuestos, The tax collectors in those times, estaban considerados al mismo nivel que las prostitutas. they were considered at the same level as prostitutes. Y tú dices, pastor, pero ¿cómo es posible si eso es un trabajo? And you say, Pastor, how is that possible? That's a job. Es un trabajo ahora para muchas personas, It's a job for many people. y es decir, honroso. It's an honorable job. Pero no en aquel tiempo, But not in those times. por dos razones. For two reasons. Porque
Bueno, yo entiendo. En estos momentos, si va un agente del IRS a tu casa a cobrarte los taxes, In these times, if IRS goes to your house to collect, tú no le vas a decir, ay, qué bueno verte, vente, que te voy a dar un café. you're not going to tell them, it's nice to see you, let me offer you some coffee. Tú vas a pensar que es testigo de Jehová y no le vas a abrir la puerta, You're going to think it's Jehovah's Witness and I'm going to open the door. ¿verdad? Claro, entonces esa era una de las razones. That is one of the reasons. Eran cobradores. They were tax collectors. Número 2, Number 2, ellos trabajaban para los romanos. they worked for the Romans. La mayoría de los recaudadores de impuestos eran judíos The majority of the tax collectors were Jewish, que trabajaban para un gobierno who worked for a government que los estaba oprimiendo. that were oppressing them. Entonces el resto de los judíos pensaban The rest of the Jews thought que estos recaudadores de impuestos eran una gente que no tenía moral. that these tax collectors didn't have any morals. Porque decir, ¿cómo es posible que trabajen para un gobierno que nos está explotando a nosotros? Because they say, how is it that they're working for a government that is exploiting us? Esa era una posición mal vista. That is a bad position. Si tú eras recaudador de impuestos, no importa cuánto ganabas, If you were a tax collector, it didn't matter how much you made. eras rechazado por la sociedad. It was rejected by the community. Pero la gente tenía que trabajar como quiera que sea. But people still had to work. En esta ocasión vamos a ver que Jesús se mueve entre esta gente. In this occasion, we're going to see how Jesus moved in the midst of these people. No fue la única ocasión. It wasn't the only occasion. Esta situación se repetía a cada rato. This situation repeated itself every time. Y Jesús entonces ahora, otra vez en el capítulo 15, Jesus then again in chapter 15, por los ataques que les traía a los judíos, for the attacks that the Jews would bring them, mira lo que dice. look to see what it says. Volvemos a Lucas capítulo 15, ahora en el versículo 3. We go back to chapter 15 and Luke, verse 3. Dice, él entonces le contó esta parábola. Then Jesus told him this parable. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también el reino en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Vamos a ver primeramente qué nos dice este texto bíblico. We're going to see what this verse doesn't say. Tú sabes que yo te he dicho esto de que a la hora de analizar el texto bíblico You know that I've told you this before, that at the time of analyzing a verse, tenemos que ver qué dice el texto y qué no dice. we have to see what the verse says and what it doesn't say. Mira, este texto bíblico no dice This verse doesn't say que los pastores tienen que ir a visitar a la gente en la iglesia. that the pastor has to go and visit the people of the church. Digo esto porque este es el texto bíblico que generalmente la gente usa I say this because this is a verse that people use generally para presentárselo al pastor, to present it to the pastor porque ellos piensan que el pastor debe de visitarlos because they feel that the pastor should visit them regularmente. frequently. Y dice, la gente dice, pero mira pastor, la Biblia dice de que el pastor tiene que dejar las 99 e ir a rescatar la una que se perdió. And the people say, pastor, you have to leave your 99 to go rescue that one that is lost. Yo quiero que tú entiendas el sentido de este texto bíblico. I want you to understand the motive of this verse. Este texto bíblico dice de que la oveja perdida This verse says that the lost sheep era una oveja que no conocía a Cristo. was one who did not know Christ. Ese es el pecador que no ha tenido contacto con el Evangelio. That is the sinner who has not had contact with the gospel. Este texto bíblico, aunque nosotros los pastores, This verse, even as pastors, nosotros usamos también textos bíblicos que podamos aplicar a nuestro ministerio. we use verses that we can apply to our ministry. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo manipulamos el texto bíblico. But we have to be careful how we manipulate the verse. Escucha, en esta ocasión Jesús le está diciendo a aquellos fariseos In this occasion, Jesus is saying to the Pharisees que Él no vino para estar con la gente justa, that he didn't come to be with the righteous people,
Esta gente, estos fariseos y doctores de la ley y demás, pensaban que ellos eran superiores a los demás. These Pharisees and tax collectors, they thought they were superior to the other people. Ellos no se relacionaban con los pecadores. They didn't relate themselves with sinners. Es como decir que nosotros los cristianos no nos relacionemos con los que no son cristianos. It's like saying us Christians not relating ourselves with people who are not Christians. Mira, la Biblia nos enseña a que nosotros no entremos dentro de las costumbres del mundo. The Bible teaches us to not go into customs of the world. Pero la palabra sí nos enseña de que tú y yo somos luz para el mundo. The Bible does teach us that we are light to the world. Y para que nosotros podamos ser luz para el mundo, es decir, para los que no conocen a Cristo, And so that we can be light for those who don't know Christ, tenemos que andar entre ellos. we have to walk in the midst of them. Tenemos que compartir con ellos. We have to share with them. Tenemos que tener amigos que no son We cristianos. have to have friends who are non-believers. Cuando nosotros nos acercamos a esa gente, impactamos la vida de ellos. When we come close to these people, we impact their lives. Es cierto que preferimos estar entre cristianos y es mucho más agradable. It's true, we prefer to be with Christians because it's more enjoyable. Que sabroso es estar entre personas que piensan siempre como yo, It's a joy to be with people who think like me, o más o menos. or more so. Porque tú sabes que aún entre los cristianos no todos pensamos iguales. Because even in the midst of us Christians, we don't all think the same. No todos tenemos la misma opinión. We don't have the same opinion. No todos tenemos los mismos gustos. We don't have the same taste. Pero preferimos estar entre cristianos. But we prefer to be within Christians. Pero en este texto bíblico, Jesús dice de que Él vino para relacionarse con los cristianos y ganar al que estaba perdido. But in this Bible, it just says that Jesus came to relate himself with the non-Christians and win those who were non-believers. Mira, el trabajo del pastor, el trabajo mío, por ejemplo, como pastor, The work of a pastor, my job as a pastor, es cuidar de ti a través de la enseñanza bíblica. is to care for you through the midst of the teaching of the Bible. Es decir, mi trabajo es venir aquí listo cada mañana, cada domingo It's to say my job is to come here Sundays y traer alimento para que tú comas. and bring food for you to eat. Cuando el pastor, es decir, vamos a hablar ahora al pastor de ovejas, este pastor que Jesús habla aquí. Let's speak about the pastor of the sheep, the one that Jesus is talking about here. El pastor de ovejas cuida de las ovejas porque les da de comer, The pastor of the sheep, he cares for his sheep because he gives them to eat. porque les da, estamos hablando ahora la relación al pastor evangélico, We're es, speaking about the relation of the evangelical pastor. es porque le estamos ofreciendo a la iglesia, a las ovejas, el alimento espiritual. We're offering the church, the people, spiritual feeding. El pastor también de ovejas lleva a las ovejas de un lugar a otro, dice donde está el lugar, es decir, el pasto verde o la hierba verde. The pastor of the sheep takes them in different places where there's green grass. Tú sabes que este no es el caso nuestro. You know, this is not our case. Es decir, yo no estoy llevándolos de aquí para allá y allá para acá. I'm not taking people from here to there and there to here. El lugar de pastar nuestro es este. The place of green grass is here. Aquí es donde está la hierba. This is where the grass is. Aquí es donde está el alimento espiritual. This is where the spiritual feeding is. Y la otra cosa es de que Jesús está hablando de pastores y de ovejas. The other thing is that Jesus is talking about pasturing sheep. Las ovejas tienen un carácter noble. The sheep have a very noble character. El mismo Jesús dice, mis ovejas yo las conozco y ellas reconocen mi voz. Jesus stated himself, my sheep I know them and they know my voice. Y dice, y me siguen. And he says they follow me. Es decir, si realmente una oveja pertenece a un pastor, To say if that sheep truly belongs to that pastor, esa oveja sigue al pastor. that sheep will follow his pastor. No dice la Biblia de que el pastor tiene que seguir a las The ovejas. Bible doesn't say that the pastor has to follow the sheep. Poniendo esto en práctica en la iglesia, Putting this in church practice, mi trabajo no es hacer lo que la gente dice. my job is not to do what the people say. El trabajo de la iglesia es seguir la recomendación del pastor, The work of the church is to follow the pastor's recommendation, la enseñanza de la the palabra. teaching of the Bible. Pero algunas personas But some people, maliciosamente maliciously, y otros en base a la ignorancia, basis of ignorance, entonces usan este texto bíblico para manipular a algunos pastores. they use this Bible text to manipulate certain pastors. Me pasa a mí, It happens to me, le pasa a otros it pastores. happens to the pastors. Yo hablo con varios I speak with various en la compañerismo, asociación de pastores hispanos que tenemos ahora aquí en Ocala. in meetings and companionships of pastors. Compartimos algunos de estas experiencias We share some of these experiences, y aunque ya yo lo sabía anteriormente, and although I knew it before, pero más que todos los pastores más nuevos but more so the new
pastors se dan cuenta they de, notice de que el modelo es el mismo en todas las iglesias. that the model is the same in all churches. Las cosas que pasan en esta iglesia pasan en aquella y pasan en la otra. The things that happen in this church, they happen in other churches as well. Las cosas que son de carácter natural, Things of natural character, no las cosas que en algunas ocasiones nosotros o la gente hace a propósito. not things that we do sometimes purposefully. Pero esta parábola But this parable habla de la oveja perdida. speaks about the lost sheep. Aquellas personas Those people que utilizan esta parábola who utilize this parable para decir de que los pastores tienen que estar visitando a la gente, to say that the pastors have to be visiting the esa no people. es la parábola de la oveja perdida. That is not the parable of the lost sheep. Esa es la parábola del chivo rebelde. That is it. Esa es otra que te voy a contar otro día. Translate? Del chivo rebelde. The rebel goat. The rebel goat. Rebel goat. Yeah. Rebellious goat. I'm sorry, rebellious goat. Rebellious goat. Yeah, crazy goat, whatever you want to call it. It's fine. It's good. A eso es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia We have a tendency de comenzar a hacer las cosas que nosotros queremos hacer of starting things that we want to do en formas de rebeldía in form of rebellious y esperar que el pastor nos caiga atrás and waiting for the pastor to follow us para tratar de convencernos de regresar. to try to convince us to come back. Jesús dice aquí en esta parábola Jesus says in this parable que Él no vino por los justos, that he didn't come for the righteous. es decir, no vino por los que ya eran salvos. He didn't come for the ones who were already saved. Y tú vas a decir, pero pastor, si la salvación es por Jesús, And you say, Pastor, the salvation is because of es Jesus. cierto. That's true. Él vino y te salvó a mí y a ti. He came and he saved me and you, Y nos preparó y nos alimenta. and he prepares us and he feeds us. Pero el trabajo de Jesús no es estar ahí de bendecir con nosotros todo el tiempo. But the work of Jesus is not to be there blessing us every time, De estar cambiando los pañales sucios and todos los changing días. our dirty diapers every day. Ya nosotros somos creciditos suficientemente We are grown enough para cambiar los pañales nosotros mismos. to change our own diapers. Es más, no tienes que usar pañales. It's to say you don't have to use any diapers. Algunos sin usar pañales se hacen los pantalones como quieren. Some who don't use diapers still mess it. Eso no tiene traducción, ¿verdad? Some of them without diapers, they poop on I their just read pants that anyway. That's what it is. A lo mejor no había escuchado eso nunca, ¿verdad? Ok. ¿Me hago entender en esta mañana? Do I make myself clear this morning? En esta parábola Jesús está aclarando. In this parable, Jesus is stating, Y yo creo que tú entiendas que yo como pastor tomo el mismo modelo. I want you to understand that me as a pastor, I take the same model. Ustedes están en mi mente, en mi visión. You are in my mind, in my vision, Pero hay un grupo de personas que están dentro de nuestra visión como pastores. but there are a group of people that are in our vision as pastors. Que es un grupo mucho más grande que este que está A aquí. group bigger than this group here. Y son todas las personas que no conocen a Cristo. And it's all the people who don't know Christ. Alguien me decía hace unos días atrás, pastor, ¿por qué tanto enfoque en esto del internet? Someone said to me a few days ago, Pastor, why do you have so much focus in this internet? Esto es un mandato de Dios. This is a calling of God. Jesús dijo, Jesus said, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. go and preach the gospel to every creature. Y mucha gente dice, bueno, como yo no puedo ir, And many people say, since I can't pues go, no puedo predicar. then I'm not going to preach. Yo no podré ir, I may not go, pero estoy mandando el mensaje a través del but internet. I'm sending the message to the internet. So, el propósito de Dios se está cumpliendo en esta iglesia de The todas purpose maneras. of God is fulfilled here in this church. Hay muchas personas que no entienden esto There are a lot of people who don't understand this, y critican. and they criticize. Esta semana hablaba con un pastor aquí en esta ciudad This week I was speaking with a pastor here in the city, y hablábamos del ministerio de media porque me empezó a preguntar. and we were speaking about the media ministry. Y él me dijo, a mí me gustaría estar en internet And he told me, I would like to be on the internet y predicar para que otras personas escuchen. and preach so that other people can hear. Dice, pero pensé, But I thought, bueno, ya Robert está en el internet Robert's already on the internet, y la gente lo está escuchando. and people are listening to him. Digo, no, And I estás told him, equivocado. Digo, mira, no a todo el mundo le gustan mis mensajes y mis enseñanzas. not everyone likes my teachings and No a todo el mundo les agrada mi voz. not everyone likes my voice. No a todo el mundo le agrada la forma o el estilo en que yo predico. Not everyone enjoys in the style that I preach. A algunos no les gustan como yo me he visto Some don't like how I dress o como me peino. or how I comb my hair. Yo me peino un día de una forma I comb my hair one day y el otro de otra forma.
and another day in a different form. Un día me pinto el pelo de blanco y otro de negro. One day my hair is white, No big deal, tú lo sabes. the other day my hair is black. No, Ese es mi estilo. that is my style. A mucha gente no le gusta eso. Many people don't like that. Algunas personas tienen un formato de imagen de pastor ya determinado. Some people have a format of an image of what a pastor should look like. Y yo le dije a este pastor, tu imagen es diferente a la mía. I told this pastor, your image is very different from mine. Va a haber muchas personas que te escuchen a ti y no a mí. There will be a lot of people who will listen to you and not me. Tú también necesitas estar en el internet, a través de media, llevando el mensaje de Cristo Jesús. You also need to be on the internet bringing the message of God. Y él me dijo, tú sabes que yo no había pensado eso. You know, I've never thought about it that way. ¿Tú me puedes ayudar? Can you help me? Seguro que sí, le dije. Of course, I Dije, said. nosotros en CC Vidas estamos a favor de hacer todo lo posible para llevar el reino de Cristo adelante. We here at Center Christian Life are in favor of bringing the message as much as we can. Porque el propósito principal de la iglesia es ganar a los que no conocen a Cristo Because Jesús. the main purpose of the church is to win those who don't know Christ. Mira, escúchame. Yo sé que hay muchas personas en la iglesia que se molestan Know that there are a lot of people in the church who become bothered cuando a lo mejor yo no puedo estar con ellos en una invitación que me hacen. when I can't be with them in an invite that they've given me. Yo siempre he dicho esto en la iglesia y lo seguiré diciendo. I always say this in the church and I will continue to say it. Muchos de ustedes son testigos de lo que voy a decir ahora. Many of you are witnesses of what I'm about to say. Cuando tú me necesites a mí de verdad, yo voy a estar contigo. When you need me in true reality, I will be with you. Cuando tú estés enfermo, yo voy a estar contigo. When you are sick, I will be with you. Enfermo lo digo de catarro. I don't mean having a cold. Eso. Ve al doctor, tómate un poquito de Benadryl y ya. Take some medicine and that's it. Cuando estás enfermo de verdad, una enfermedad, una operación, una cirugía, When you're truly sick or you're needing surgery, cuando estás en el hospital, when you're in the hospital, cuando pierdes a un familiar, when you lose a family cuando member, tú estás en una crisis familiar, when you're in a family de crisis matrimonio, of marriage, yo estoy contigo. I am with you. Tanto que te visita tu casa, que tú vengas a mi oficina. More so that I visit you or you come to my office. Esta es otra cosa, ¿no? Que la gente siempre piensa, el pastor tiene que ir a mi casa. This is something else that people say, Pastor has to come to my house. ¿Y por qué tú no vienes a mi oficina, mi hermano? And why don't you come to my office En mi instead? oficina no, no tenemos ni teléfono, yo no tengo teléfono In oficial, my office, I don't have a phone, ni televisor, TV, ni el perro que ladre, or the dog who barks. tranquilo, y vamos a poder conversar tranquilos sin que nadie nos moleste. We will be able to converse in peace. Where Eso no siempre pasa en las casas, This doesn't always happen in the homes. aunque tú no lo crees. Ahora, si tú no puedes, entonces yo voy a ir a tu casa. If you can't come, then I will go to your home. Si tú estás enfermo o perdiste un familiar, yo voy a estar en tu casa. If you are sick or you lost a family member, I will be in your home. El problema es que la gente en la iglesia, no solamente en esta, en todas las iglesias y a todos los pastores, The problem is that in the churches, not just this one, all of the churches, escucha esto, la gente siempre piensa o espera que el pastor esté en su casa, vaya a visitarlo, people always think in a way that the pastor has to go visit them cuando tienen problemas o están enfermos, when they have problems or when they're sick. pero cuando la gente hace fiesta y comida, But when they do a party or have food, ¿a qué tú sabes a quién se le olvida invitar? who do you think they forget to invite? Al pastor. The pastor. Claro, Of pero course, siempre pasa, it always happens en todas las iglesias. in all the Yo churches. estoy seguro que ahí en el internado hay 2 o 3 pastores, gente que me están escuchando. Oye, es cierto, a mí tampoco me han invitado. I'm pretty sure that in the internet there's pastors who are watching and say that's true. They A haven't Jesús, invited me. a Jesús le pasaba. It also happened to Jesus. Y Jesús trata de explicar en esta ocasión de que su trabajo fue venir a buscar a la oveja perdida. And Jesus tries to explain to these people that his job is to come and seek the lost sheep. El trabajo mío es atraer y ganar a la oveja perdida, My job is to look for that lost sheep, es decir, a la persona que todavía no conoce a Cristo the Jesús. person who doesn't know Christ. Iglesia, en muchas ocasiones tú sabes Church, you know that in many occasions, que en los domingos, a pesar de que estás en una iglesia pequeña, that on Sundays, although we're a small church, yo no tengo el chance de saludar a todo el mundo. I don't have the chance to greet everyone. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque mi concentración es en las personas que están aquí por primera vez. My focus is on the people who are here for the first time. Y cuando yo hago al final la última oración y digo amén, And when I say the last prayer and say amen, me trato de acercar a las personas que están de visita I try to come close to the people who are visiting o de esperarlos allí en la puerta. or waiting for them at the door. Y yo sé que a veces que tú vienes y me quieres saludar, pero yo estoy hablando con una persona que está aquí por primera vez. I know that there are times you try to come and greet me, but I'm speaking to the people who are here for the first time. A lo mejor hizo una decisión a favor de Cristo esta mañana. Maybe they made a choice in favor of God that Y morning. yo necesito establecer un contacto con esa persona. And I need to establish contact with that person. Tú y yo nos vemos todas las semanas. You and me see each other every week Si vienes a la iglesia. if you come to church. Y
y es muy común que mucha gente, el pastor no me saludó el domingo pasado. And it's very common for people to say, Pastor didn't greet me last Hoy week. no voy a ir a la iglesia. I'm not coming to church today. Bueno, I'm sorry. No te saludamos no porque no quisimos. We didn't greet you because we didn't want to. Es porque estamos enfocados en las personas que necesitan de Cristo Jesús. Because we were focused on the people who needed Christ. Tenemos la tendencia egoísta. We have the tendency of being egoistic. Mira, no solamente a la hora de saludar a la gente. Not only at the time of greeting people. Hay personas que me dicen, oye pastor, ¿por qué en los boletines hay algunos anuncios que siempre son los mismos? There are people who say, Pastor, why are the bulletins, they're the same messages? Dice, ¿por qué aquí en la primera parte siempre dice bienvenido? In the first page, it always says welcome. Y siempre dice los horarios de la iglesia. And it always says the times of the church. Digo, porque hay algunos anuncios aquí que son para la gente nueva. And because there are some announcements here that are for the new people. Aquí una señora que está por primera There's a vez. lady here who's here for the first time. Este boletín completito de un lado a otro para ella es nuevo. This bulletin from front to back is new for her. Algunos de estos anuncios para ti ya son repetidos, Some of these announcements are repeated for you, pero para ella no. but for her it is not. Yo tengo que pensar en las personas que están aquí por primera vez en esta iglesia. I have to think about the people who are here for the first time. Tú tienes que pensar también en esta iglesia por las personas que vienen por primera vez. You also have to think about the people who are here for the first time. Cuando nosotros nos salimos de ese área de egoísmo When we come out of that area of egoism, o de egocentrismo, egocentric, cuando pensamos de que yo quiero que las cosas se hagan solamente para el beneficio o placer mío, when we stop thinking about things having to be a benefit for just me, empezamos a tener problemas. we start to have problems. Problemas con el pastor, Problems with the pastor, problemas con el resto de la gente problems with the rest of the people, y problemas con Dios también. and problems with God as well. Entonces por eso ponemos algunos de estos anuncios que son siempre los mismos This is why we put some of the same announcements in the bulletin. para algunas personas For some people que son nuevas en la iglesia. that are new in the church. Y Jesús está enseñándonos aquí And Jesus is trying to teach us here que la persona que no quiere, escucha esto, la persona que no quiere seguir a Jesús, that the person who doesn't want to follow Jesus, Jesús no le va a caer atrás. Jesus is not going to follow after them. Acuérdate una cosa, Remember this, y yo te lo he dicho muchas veces, and I've stated this many times before. mi pastorado My pastorship es basado en el modelo de Jesús. is based on the model of Jesus. Hay dos personas las cuales yo miro cuidadosamente qué es lo que hacen para yo hacer lo mismo. There are two people who I watch carefully so that I can do the same. Una es Jesús One is Jesus, y la otra es Pablo. and the other one is Paul. Pablo, ¿por qué Pablo, pastor? Why Paul, Pastor? Bueno, porque Jesús le encomendó a Pablo Because Jesus recommended Paul toda una serie de cosas más all the different series que él no enseñó en 3 años y medio. that he didn't teach in 3 years. Por eso decimos que Pablo vino a darle la forma y la dirección a la iglesia cristiana. This is why we say that Paul came to give form and direction to the Christian church. So, cuando yo hago algo en la iglesia tengo que ver qué dijo y hizo Jesús y qué dijo e hizo Pablo. So when I do something in the church, I have to see what Jesus and Paul said and did. Y entonces Jesús le está diciendo a esta gente, Jesus a is los saying to fariseos his people, to the Pharisees y a los maestros de la ley, and the teachers of the law, bien claro very de clearly, que él estaba aquí para alcanzar al perdido. that he was here to reach the lost. Y si alguien no lo quería seguir a él, And if that someone did not want to follow him, Jesús no iba a hacer absolutamente nada Jesus was not going to do absolutely nothing para que esa persona regresara otra vez. so that that person can come again. Una cosa que nosotros siempre reclamamos, One thing that we always proclaim, que decimos que Dios nos dio, that we say that Jesus gave us, fue el libre albedrío. was freedom of speech. El libre albedrío quiere decir que yo Choice. hago lo que a mí me da la gana. It means that I do whatever I want. Y Cristo lo ha respetado. And Jesus has respected that. Déjame decirte esto no es una enseñanza bíblica. This is not a biblical teaching. La Biblia no dice en ningún momento de que Dios le dijo al hombre, haz lo que tú quieras. The Bible does not say that Jesus said to man, do whatever you want. Dios no le dio al hombre en Génesis libre albedrío. Jesus did not give the man in Genesis freedom of choice. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, When God created man and woman, le dijo, mira, de todos estos árboles puedes comer, los árboles. he told them, from all these trees you can eat, Pero de este específico no puedes comer. but from this specific one you cannot. De uno no puedes comer. From this one you cannot. Y el hombre desobedeció y comió ese árbol. And man disobeyed and he ate from that tree. Si Dios le hubiera dado el libre albedrío, es decir,
la oportunidad al hombre de hacer lo que él le diera la gana, If God gave men freedom of choice, is to say, letting them do what they want to do, entonces Dios no podía condenar al hombre por haber comido del árbol prohibido. then God could not condemn men for eating from that. Pero como el hombre voluntariamente pecó y comió de ese árbol, But because the man voluntarily sinned and he ate from that tree, entonces ahora nosotros hemos entrado dentro de este nuevo estilo de vida llamado libre albedrío. then now we've entered into this new form, style of freedom of choice. Es decir, haz lo que tú quieras. It's to say, do what you want. Jesús lo respalda ahora y dice, ok, lo tolera. Tú quieres hacer lo que tú quieras, hazlo. Jesus tolerates it, he backs it up, and he says, you want to do what you want to do, then do it. Para probar esta teoría, To prove this theory, en este mismo capítulo Jesús empieza a pone dos ejemplos más. in this chapter, Jesus puts two more examples. Fíjate, el primer ejemplo fue el de la oveja perdida. The first example was the lost sheep. Después habla de la parábola de la moneda perdida, Then he speaks about the parable about the lost coin. que es igual que la oveja perdida. That is the same as the lost sheep. Dice que si una mujer se le pierde una moneda de la casa, So that if a woman loses her coin in the home, dice que va y barre y recoge hasta que la encuentra. she goes and she cleans until she finds it. Y cuando la encuentra, entonces junta a sus amigas y le dice, encontré el dinero que se me había perdido. And when she finds it, she finds her friends and says, I found the money that I was looking for. Vamos a celebrar. Let's celebrate. Claro, tú entiendes que cuando hablamos de una moneda, Of course, when we speak about a coin, cuando hablamos de moneda en nuestro idioma, una moneda dice, no big deal. when we speak about a coin in our language, we say, no big deal. Para que tú entiendas lo que se perdió, For you to understand what was lost, tú tienes que darle un valor a eso. you have to give it value. Es decir, si a mí se me pierde $1 o $5, So say if I lose $1 or $5, no big deal, no mucho problema. that is no big deal, that's not a problem. Pero si se me pierden $100 But if I lose $100 aquí en la iglesia here in church y no me aparecen, and it doesn't appear, me paro en la puerta y te registro todos los bolsillos de que te va a pasar. I will stand at the door and pick everybody's pockets, Aunque después lo pongan y demos la ofrenda. even though later I will put it in tithe and offerings. Es un ejemplo. It is an example. ¿Qué es lo que pasa? Estamos entendiendo cómo darle valor a las cosas. So what happens, we're understanding how we put value to certain Jesús things. le da tremendo valor a la persona que está perdida. Jesus puts tremendous value on the person who is lost. Escucha esto. Listen to this. Mira, Jesús le da un valor. Tú y yo tenemos un valor tremendo. Me and you have great value Porque Jesús nos ama. because Jesus loves us. Pero Cristo también murió por el que está perdido. But Christ also died for those who are lost. Y si ese que está perdido no recibe a Cristo, se va al infierno. And if that one that is lost does not receive Christ, he goes to hell. Tú y yo, aunque estemos bravos con Jesús, Me and you, even though we're annoyed with God, o aunque tú estés bravo conmigo, or you're annoyed with me, el día que tú mueras te vas al cielo. the day that you die, you will go to heaven. So, allá nos veremos. So we will see each other Y there. eventualmente, después que te echen un cubo de agua fría, se te quita el enojo. And eventually, when they put a cold bucket of water over you, Bien. it will go away. Mientras tanto, yo me voy a buscar a la persona que no conoce a Cristo Jesús. In the meantime, I will go after that person who is lost, Aunque tú te pongas bravo. even if you are upset with me. Yo sé que esto, mucha gente dice, no puede ser. I know that a lot of people say this is not possible. El pastor tiene que buscar a la gente que no quiere ir a la iglesia. Pastor has to go seek those people who don't want to go to church. El pastor tiene que ir a buscar a aquellos que se apartan del Señor. Pastor has to go after those people who depart themselves from God. Yo no estoy diciendo que totalmente no. I don't want to say that not totally. Nosotros influimos y trabajamos hasta cierta medida con la persona que no quiere ir a la iglesia o se ha apartado o se ha enfriado. We influence a certain measure of people who don't want to come to church or who've just departed from God. Pero fíjate que Jesús todavía, como Jesús hablaba en parábolas, But notice that because Jesus spoke in parables, es decir, esa forma de contar una historia para que la gente entienda la enseñanza. it's to say that form of saying a story so that people can understand. Jesús se daba cuenta que todavía la gente no entendía bien lo que él estaba tratando de decir. Jesus noticed that people did not understand what he was trying to say. Esto no está en las pantallas, no está en tus boletines, pero en tu Biblia. Yo espero que tú traigas tu Biblia hoy. This is not on the screens, but I await that you have your Bibles with you. Te vas a dar cuenta que a partir del versículo 11, You will notice from verse 11 and on, Jesús entonces empieza a hablar Jesus then starts speaking de la parábola quizás más nombrada de Jesús, of the parable that was most named of Jesus. que es la parábola del hijo pródigo. That is the parable of the prodigal son. Y yo quiero que tú te des cuenta en esto. El hijo pródigo representa ¿a quién? The son represents who? A nosotros, a It nosotros. represents us. ¿Y el papá representa a quién? And the father represents A Dios o a Jesús, cualquiera de los dos. God or Jesus, either one. En esta historia, In this story, cuando el hijo pródigo le dijo al papá,
When the prodigal son tells his father, papá, no me gusta lo que tú predicaste el domingo pasado, Father, I didn't like what you preached last week, o las decisiones que tú tomas en la iglesia, or the choices you make in the church, o como tú te vistes o como hablas, or how you dress or how you speak, y yo me voy de esta iglesia. and I'm leaving this church. ¿Sabes lo que le dijo el papá? You know what the father said to him? Bendecido en el nombre de Cristo. Amén. You are blessed in the name of Jesus, amen. Léelo en la historia para que veas. Read it in the story so you can see. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. And that is what God does with me and with you. Dios no nos cae atrás. God does not follow us. Jesús no nos cae atrás. Jesus does not follow us. Si algo yo he aprendido del liderazgo de Jesucristo fue If there's something that I learned from the leadership of Jesus, que Jesús le decía a la gente, sígueme, is that Jesus would tell the people, follow me, sígueme, follow me, sígueme. follow me. Y nunca vas a ver a Jesús diciendo, oye, te dije que me siguiera. And never you notice when Jesus said, hey, I told you to follow me. Un verdadero líder A true leader, mira hacia adelante sin Yes, preocuparse quién lo sigue o no. without worrying about who follows him or not. Dios no nos ruega a nosotros para que nosotros vengamos a los caminos de Dios. Escucha, God does not beg us to come to his ways. no nos ruega, He doesn't beg us. no nos obliga, He doesn't obligate us. nos invita. He invites us. Nosotros también de la misma forma no vamos a rogarle a nadie, We in the same form, we're not going to beg anyone. ni vamos a obligar a nadie, We're not going to obligate anyone ni que vengan a la iglesia, to come to church, ni que acepten a Cristo to Jesús. accept Jesus Christ. Nos gustaría hacerlo, We would love to, pero nos salimos del modelo bíblico. but then we come out of the biblical model, Porque entonces caemos en lo que se conoce por ahí la manipulación. because then we fall into manipulation. Por eso algunas iglesias le dicen a la gente, That is why some churches tell people, si tú no vienes a la iglesia, if you don't come to church, si no das tus diezmos, if you don't give your time, si no tienes cierto comportamiento, if you don't have a certain behavior, si no te vistes así o asado, if you don't dress this way or that way, puedes perder la you're salvación. going to lose salvation. Y la gente dice, And people say, déjame ir a la iglesia let me go to church antes de yo perder la salvación. before I lose my salvation. No nos damos cuenta que caemos We don't notice that we fall en under la misma condición de hispanos antes de haber conocido a Cristo. the same condition of Hispanics before knowing Christ. Porque la mayoría de nosotros antes de haber creído en Cristo Jesús, Because the majority of us before knowing Christ, íbamos a una iglesia we were going to a church o a una religión o costumbre or a religion or custom donde todos los domingos teníamos que ir a la iglesia para el perdón de nuestros pecados. where every Sunday we had to come to church for the forgiveness of our Y sins. tenemos que hablar con el líder de esa iglesia And we have to speak to the leader of that church para confesar lo que habíamos hecho durante la semana to confess what we did in the week y que nos dijera lo que teníamos que hacer. and tell us what we needed to do. Repite esto y lo otro. Repeat this and that. En algunas ocasiones dan ofrendas de tanto. In some occasions we would give a certain Y offering. yo te perdono en el nombre de And Dios. I forgive you in the name of Jesus. Y nos íbamos para la casa And we would go home y seguíamos igual. and we would remain the same. Muchos eran unos bandidos, A lot of us were bandits. unos bandoleros. Some were, Andaban en su vida perdida en el mundo they were lost in their life. y el domingo tenían que regresar a la iglesia para que Dios los perdonara de nuevo. And Sunday they would come to church to be forgiven Esa again. no es la experiencia que nosotros hemos tenido. That is not the experience that we have. Cuando Cristo Jesús llegaba y tocaba a un pecador, When Jesus Christ came and touched that sinner, lo convencía he would convince them. y limpiaba su vida y su corazón. He would clean their hearts and their lives. Jesús no tenía que estar diciéndole a nadie, Jesus did not have to tell anyone, ¿por qué no estás atrás de mí? why are you not behind me? Cuando Jesús te dice, sígueme, When Jesus tells you follow me, y tú respondes, and you respond, si tú respondes legítimamente, if you respond legitimately, tú vas a seguir siempre a Cristo Jesús. you will always follow Christ. Jesús nunca tuvo que rogarle absolutamente a nadie. Jesus never had to beg anyone. Por eso cuando yo le predico a una persona que no conoce a Cristo That is why when I preach to a person that doesn't know Christ, y esa persona no responde and that person does not respond, y dice, no, and they say, no, no quiero escuchar de Cristo I Jesús. don't want to hear Jesus Christ. Mucha gente te lo dice así verbalmente. Many people will tell you bluntly, No me hables de Dios, don't speak to me of Christ. no me hables de la iglesia. Don't speak to me about the church. Hay otros que te lo dicen un poquito más decente. There are others who say it more politely. Tú sabes, oye, es que estoy muy ocupado, Oh, I'm too busy. es que no tengo tiempo, I don't have time. es que no sé, ponen excusas. They put excuses. Lo que te están tratando de decir What they're es, trying to tell you, yo no quiero saber de Dios nada. I don't want to know about Christ or No me nothing. hables de Jesús, Don't speak to me about Jesus. no me hables de la iglesia. Don't speak to me about the church. En ese caso, no lo tomes personal. In that case, don't take it personal. Ellos no te están rechazando a ti, They're not rejecting you. están rechazando a Dios. They're rejecting God. Cuando yo enseño algo en la iglesia When I teach something in the church que yo sé por convicción that I know by conviction que es un mandato bíblico that is a calling y tú lo of God, rechazas, and you reject it,
Tú no me estás rechazando a mí. You're not rejecting me. Tú estás rechazando la enseñanza de Dios. You're rejecting the teaching of the Lord. Eventualmente te vas a dar cuenta, el día va a llegar And eventually you will notice that they will come. en que tú te des cuenta que estás rechazando la enseñanza bíblica. That you will notice that you're rejecting the biblical teaching. Mi objetivo y responsabilidad como pastor, My objective and my responsibility as a pastor, número uno, number one, es predicar la palabra is preach the word para que las personas vengan al conocimiento de Cristo so Jesús. that people can come to know God. Y número dos, Number two es predicar la palabra is preach the word para que después que la persona se convierte, ahora se alimente a través de la enseñanza so bíblica. that after the person converts, he can be fed with the Bible. Yo soy de los que pienso I'm one who thinks que la iglesia cristiana en los últimos años that the Christian church in the last years se ha preocupado demasiado en programas, has worried too much about programs, se ha preocupado demasiado en estilos has worried too much about style. y hemos cometido el error We've committed the error de enfocarnos en predicar la palabra de Dios. on focusing and teaching the word of God. Lo que transforma a la gente es la palabra de What Dios. transforms people is the word of God. Hay tremendísima crisis en estos momentos en la iglesia cristiana. There's a tremendous crisis in the Christian church. Donde quiera que tú vas, Wherever you go, el internet está lleno de artículos the internet is full of de articles por qué mucha gente se está yendo de la iglesia ahora. of why people are leaving the church now. Pero tiene que suceder de todas maneras. But it has to happen. Yo te voy a decir la primera característica que vas a ver de las personas que se van de la iglesia. I'm going to tell you the first characteristic that you will see in people who leave the church. Esto es un estudio que está publicado. This is a study that is publicized. Número uno son la gente que no trae Biblia a la iglesia. Number one is the people who don't bring Bibles to church. Si tú no traes Biblia a la iglesia el domingo, If you don't bring a Bible to the church on Sundays, es como tener fiebre de 102, 104. Tú sabes que tienes fiebre. it's like having a fever of 102. Y si no te cuidas, And if you don't take care of yourself, te puedes morir. you're going to die. Así es. That is how it is. Cuando una persona no trae su Biblia, When a person doesn't bring their Bible, ese es el primer signo that is the first sign de que tú pudieras ser una persona rebelde a Dios. that you could be a person that can be rebellious with God. No hay forma que yo pueda aprender de la palabra de Dios si yo no tengo una Biblia There's no form that I can learn about the Word of God if I don't have a Bible y no la traigo a la and iglesia. I don't bring it to the church. Yo que leo mi Biblia todos los días I have my Bible with me every day y la estudio, and I study it, ya no como cristiano, not as a Christian, como pastor porque es mi trabajo. as a pastor because it's my job. Me cuesta mucho trabajo el poder memorizar muchas de esas cosas. It costs me a lot to memorize a lot of the Bible. La única forma que yo puedo memorizar lo que te estoy enseñando The only way that I can memorize what I'm teaching you es repitiéndomelo a mí mismo una vez y otra vez y otra vez. is repetition to myself over and over. ¿Cómo tú me vas a decir de que para ti es suficiente venir a la iglesia sin Biblia, escucharme a mí y irte para la casa? How are you going to tell me it's possible for you to come to church without a Bible and listen to me? Por eso tú me has escuchado a mí en muchas ocasiones aquí. ¿Y tu Biblia? This is why you hear me say, where's your Bible? ¿Y tu Biblia? And your Bible. Nos ponemos el texto bíblico en el boletín y en las pantallas We put the Bible verse on the screens and on the bulletin en consideración a las personas nuevas in consideration to the new people que vienen a la iglesia y no tienen Biblia. that come to the church and don't have a Bible. Pero te digo la verdad, But I tell you the truth. si yo pudiera quitar todos los textos bíblicos If I could take away all the Bible y verses usar solamente la Biblia, and just use the Bible, lo haría. I would do it. ¿Para qué? Para quizás forzar a algunas personas a que puedan traer su Biblia. Why? So that I can force people to bring their Bibles. Pero aún con todo y eso no traen Biblia. But even with that, they don't bring their Bibles. Tú necesitas tener una Biblia y traerla los domingos. So you need to have a Bible and bring it on Sundays. Yo estoy seguro que los papás le dicen a sus hijos cuando van a la escuela, tienes que llevar los libros a la escuela. I'm very sure that the parents tell their children that when they go to school, they have to bring their books. Imagínate que tu hijo vaya a la escuela y no lleve ni un libro, ni una libreta, ni un lápiz para apuntar. Imagine if your child goes to school and doesn't have a book or a pen. ¿Qué tú crees que está aprendiendo? What do you think that they're learning? Nada. Nothing. Absolutamente nada. La única forma de nosotros poder aprender de la palabra de Dios es teniendo la palabra de Dios. The only form we can learn about the Bible is by having it. Si yo no la tengo y no la leo, no sirve para nada. If I don't have it, if I don't read it, it's worth nothing. Y esta es parte del gran crisis que está sucediendo en la iglesia cristiana. This is part of the great crisis that is going on in the Christian church. Ahora, tú también tienes la responsabilidad de alcanzar a nuevas personas para Cristo Jesús. You also have the responsibility of reaching out to those people who don't know Christ. Es decir, personas que no son creyentes. It's to say people who were not believers. Mira, déjame decirte algo. Este mismo estudio que te digo, que habla sobre esto de la Biblia y demás, dice The same study that talks about the Bible que las personas que más se quejan en la iglesia says that the people who most complain in the church son los que are who?
No, este es uno de los puntos, el segundo punto. The second, Los que más se quejan son the most who complain are who? los que menos trabajan, los que menos hacen. The ones who least work and least do. Tú sabes que eso en todos lados. You know this is everywhere. En tu familia, In your family, en el trabajo. in your place of En tu employment, trabajo no te has fijado. in your job. Have you not noticed Que el that? más vago de todos es el que más se queja siempre. The laziest one is the one who most complains. Claro, pero eso es siempre así, ese es el modelo. That is the model. That is always that way. En inglés dicen, y yo lo voy a traducir en español, dice, cuando tú sabes mucho o te preocupas que tu compañero no está trabajando, es porque tú tampoco estás trabajando. When you worry about your coworker not working, it's because you're not working You're not yourself. working either. Porque si yo estoy trabajando y haciendo lo mío, Because if I'm working and doing my thing, no me va a dar tiempo a ver si tú estás haciendo lo tuyo. I'm not going to have time to see if you're doing what you're supposed to be doing. Pero tenemos la tendencia de parar para ver, oye, ¿tú por qué no estás haciendo y aquello? But ¿Y we tú? have the tendency of stopping and seeing what another person is doing. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos diligentemente en hacer lo que nos corresponde hacer, If each and every one of us diligently do what we're supposed to do, en compartir el Evangelio, in sharing the gospel, en invitar a otras personas a que vengan a la iglesia, inviting other people to come to church, en hablarles a tus familiares, a tus vecinos. speaking to your family members, your neighbors. Tú has ido a los vecinos al lado de tu casa a tocarle algún día y decirle, oye, te invito a la iglesia. Have you ever gone to your neighbor and said, hey, I invite you to church? Y tú dices, pastor, es americano. You're going to say, Pastor, he's American. Por eso tenemos aquí bilingüe. This is why we have a bilingual service. Pero la música, no te preocupes por la música. The music, you don't have to worry about the music. Invite them, they will come. Invítalo y inventalo. Ellos van a venir, They will come. ellos van a venir y van a escuchar. They will come and they will hear. Y cuando se conviertan, And when they convert, deja el resto del trabajo a Dios. leave the rest to God. El producto o el resultado de lo que nosotros hacemos, Dios es el responsable. The product or result of what we do, God is the responsible. De lo que hacemos correctamente. Of what we do ¿Tú entiendes correctly. esto? Cuando nosotros nos enfocamos a hacer lo que cada uno de nosotros como cristianos debemos de hacer, When we focus on what we have to do, each and every one of us, nos vamos a dar cuenta cómo nos vamos a desconectar de las cosas que en realidad no son ningún problema y a veces pensamos que nos molestan mucho. we will notice how we will disconnect of things that don't bother us. La iglesia tiene que enfocarse en ganar a otras personas para Cristo Jesús. The church has to focus on winning other people for Christ. Para eso vino Cristo y dice que dio su vida This is why Christ came. It says that he gave his life por las personas que no conocían de Él, for those who didn't know him, por aquellos que estaban perdidos. for those who were lost. Perdidos quiere decir no perdido en la carretera, Lost meaning not meaning lost en el camino, perdido en la vida espiritual. lost in the spiritual life. Mira, es necesario que tú y yo tengamos eso y que eso sea una pasión que nos mueva. It is necessary for you and me to have that as a passion to move us. Cuando nos enfocamos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, When we focus on what God wants us to do, vamos a encontrar también unidad en la iglesia we will cristiana. also find unity in the church. Y vamos a darnos cuenta como Dios nos identifica. We will notice how God will identify Y us. vamos a encontrar el verdadero propósito de Dios para nuestras We vidas. will find the true purpose God wants for us. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.